Muy buenas tardes para todos nuestros amables televidentes, contactos, amigos en los diferentes lugares que nos están amplificando, que les está llegando la notificación a cada uno de ustedes en esta programación, en esta hora de la tarde. Para nosotros es una gran bendición poder llegar a ustedes a través de estos medios y ese privilegio que Dios nos permite ahora a través de estos medios virtuales. Decirles que Panorama Bíblico es un programa con contenido espiritual, que vamos llevando un pensamiento, una palabra a través y conforme a la Escritura, y que el propósito es poder llegar a muchas personas también que desconocen, que no tienen conocimiento de las cosas de Dios, de la palabra, otros que de pronto ingresan también a las redes sociales y se han apartado del Señor, y que pueda Dios traer una palabra de conocimiento y de fortaleza para sus vidas, y a los que ya pues están caminando en el Señor, pues fortalecer nosotros nuestra fe, ya que la Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra del Señor. Por eso en esta hora de programación decirles que Dios sigue llevando su obra adelante. Vemos las manifestaciones del Señor en los diferentes lugares, cómo la presencia de Dios sigue transformando vidas, cómo personas en lugares remotos, quizás algunos difíciles para que el Evangelio pueda llegar, cómo Dios utiliza sus medios, su manera, su forma. Otros se les manifiesta a través de sueños, personas con experiencias, que a veces es difícil entrar con los medios, la forma, y Dios mismo, porque Dios es Dios en el cielo y en la tierra, y ha dado experiencia a aquellas personas que han rendido su vida a Cristo, porque Jesús es el Señor. Y a otros en lugares que de pronto viajan de un lugar a otro, se van de su país, ese conocimiento del Señor, esa experiencia con Dios, esa vivencia, se terminan alejando, y a través de los medios podemos llegar también para fortalecer sus vidas y poder también fortalecer a aquellos que están débiles en la fe. Por eso ya volvemos. Recuerde, esto es Panorama Bíblico. Vamos a tratar un tema maravilloso sobre hoy, precisamente hoy 1 de noviembre, mañana 2 de noviembre, 2 días bastante claros en lo que es aquellas personas que practican y quizás hacen celebración a los muertos, llamado el Día de los Santos, el Día de los Muertos. De una u otra forma, el enemigo se camufla, el enemigo trata de llegar y de distorsionar la palabra, alejarlo a usted y del conocimiento, que quizás no conoce al Señor, alejarlo más de las cosas espirituales. Pero a usted y a mí, que conocemos, pues esto nos da una base aún más para seguir firmes en la fe y saber que Dios es el que está con nosotros y nos va a ayudar. A las personas que ingresan, Dios les bendiga. A los que están ingresando, a los que posteriormente lo harán, también bendiciones, un Dios les bendiga de parte de nuestro amado Dios, y a todos los que posteriormente lo irán a hacer, en la tarde, en la mañana, día, noche, donde o en el momento que a usted le llegue este mensaje o notificación y lo pueda ver, pues también que sea Dios bendiciendo su vida, que pueda también gozarse y ayudarnos a orar para que la palabra siga siendo predicada. Esto es la bendición que nos permite el Señor en estos días, últimos tiempos, donde aún usted puede ser parte de esta bendición, compartir a otros también el enlace, enviarles a otros el link para que puedan también disfrutar de la programación. Y recuerde, quien les habla, Pastor Joaquín Jerez. Ya volvemos. Recuerde, no consultéis a los muertos.
Y continuamos, saludamos a nuestra hermana Adriana, a nuestra hermana Yolanda, personas que están conectadas en este momento y posteriormente. Yo quiero tomar esta parte de la palabra y vamos al tema en esta maravillosa programación. No consultéis a los muertos. Leo la palabra del Señor con esa bendición de nuestro amado Señor, de nuestro amado Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Deuteronomio capítulo número 18, verso número 10 al 12, la palabra de Dios nos dice: no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practica adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni quien consulte a los muertos. Escuche muy bien lo que dice: ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y que por estas abominaciones Jehová tu Dios, el Dios tuyo, echa estas naciones delante de ti. El uso de los médiums, llamados médiums, o de otros intermediarios espirituales, como lo vemos día a día a través de las redes sociales, de los noticieros, esas emisiones a través de la televisión o en el medio impreso, a través de libros o a través en canal en YouTube, personas que suben información, y nos damos cuenta que esta práctica no es nueva. Esta práctica lleva muchos miles de años atrás, que mire que el Señor, cuando le habla al pueblo de Israel, a ese pueblo que Él escogió, el pueblo hebreo, Dios les dijo que cuando entraran a la tierra de Canaán, no fueran practicantes ni practicasen lo que estas naciones hacían, porque ellos eran un pueblo santo, escogido para el Señor, diferente a las demás naciones. Y en este texto de Deuteronomio, llamado la segunda ley, donde se prescriben los estatutos y las leyes dadas por Dios, pues ahí vemos muy claro. Y vámonos a una pausa, regresamos en unos segundos. Continuamos con esta buena programación espiritual, deseando que la paz y la bendición del Señor sea con cada uno de ustedes en esta maravillosa programación. Quiero decirles, mis hermanos, que hay personas que están conectadas. Quiero de pronto mirar aquí a través del móvil. Un saludo a Maná Ingrid Egua, también a Sandra Rodríguez, a Yané Espinosa y los que posteriormente lo harán. Estamos allí verificando el audio también para que podamos acercarnos a ustedes de una manera especial. Continuamos por eso en esta programación. Entonces, las escrituras prohíben estas prácticas, las cuales son inconscientes con la obediencia a un Dios que es un Dios vivo. Amigo televidente, usted que está a través de este medio, decirle que el espiritismo, el consultar a los muertos, es prohibido por Dios. Las naciones paganas lo hicieron,
ha venido un incremento en diferentes lugares. También lo hacen en México. Hay una fiesta especial donde es a la muerte y donde consultan y donde van y sacan los muertos, allí aquellas personas sus restos, lavan sus restos, alrededor de ellos toda la familia y pasan esa noche tomando, haciendo fiesta alrededor de ellos. Y sabemos que Dios no le agrada eso. Tanto después, quizás de una manera que introduce la Iglesia Católica, porque anteriormente, en mayo, había una fiesta también diabólica, satánica, aún juzgada por la religión, donde las personas hacían muchas cosas. Entonces, para que aplacara un poco esto, la religión católica lo que hizo fue disfrazar con muchas cosas y nombres, y lo pasó al Día de los Difuntos, al Día de los Muertos, pero también al Día de los Santos, hoy 1 de noviembre y 2 de noviembre. Y mire lo que la palabra del Señor dice, lo que prohíbe directamente el Dios del cielo. Hay otra parte en la Escritura, en esas leyes de Levítico, capítulo 19, verso 31, dice: no os volváis a los encantadores, ni a los adivinos, no los consultéis, contaminándoos con ello, yo Jehová vuestro Dios. Dios le está hablando precisamente, le está diciendo a su pueblo y le está advirtiendo que no caiga en estas prácticas. Y vemos que el pueblo, lamentablemente, lo que Dios le había hablado de antemano, lo hizo, practicando todo esto por los cuales el Dios del cielo se enoja, se va en ira en contra de ellos. Y vemos como aún reyes llevaron, reyes no paganos, ellos lo hacían, reyes que gobernaron a Israel en un momento, cómo se fueron a adorar a estos ídolos. Y miramos la palabra del Señor, que Manasés fue uno de esos reyes. Dice que cuando comenzó a reinar tenía 12 años. Y comenzó a reinar. Y reinó en Jerusalén 55 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Dice, porque volvió a edificar los lugares altos que el rey Ezequías había derribado, que su padre había derribado, y levantó entonces altares, volvió a levantar altares a Baal, hizo una imagen a Acera, como había hecho también Acad, el cual fue otro rey muy malo en Israel, el cual permitió que su esposa Jezabel lo indujera y cayó en estas prácticas hasta el punto de profanar el santuario y perseguir a los verdaderos profetas de Dios, aquellas personas que predicaban contundentemente una palabra, que ofrecían los sacrificios a Dios, que Dios los había llamado y colocó sus propios sacerdotes para que le enseñaran al pueblo a adorar a dioses paganos. Dice la palabra que Manasés hizo lo que había hecho también como acá en Israel, y adoró todo el ejército de los cielos, o sea, las estrellas, la luna, el sol, todo lo que Dios lo colocó para que antes adoraran a Dios, adoró a las estrellas. Esas personas que practican la astrología, esas personas que consultan al ejército de los cielos, como dice la palabra, para que, según ellos,
según el zodiaco o según el signo astral del zodiaco, que es el que dirige sus vidas cuando están equivocados, el que gobierna y puede gobernar nuestras vidas y nos dirige, es el Dios del cielo, y que Él está en medio nuestro, y que el Señor reprenda toda obra del enemigo en el nombre de Jesús. Ya volvemos en Panorama Bíblico. No consultéis a los muertos. Continuamos saludando allí a las personas. Está allí lo que es Lucero, está también Sandra Rodríguez, está también nuestra hermana Yané Espinosa, Lilia Alvarado, y ya las otras personas que hemos venido saludando y lo que es posteriormente ingresarán. Ahora, hay castigo para la persona que practica el espiritismo, Dios lo condena. Pero vemos que este hombre llamado Manasés, el cual hizo desbocar al pueblo, adoró todo el ejército de los cielos y rindió culto a aquellas cosas. Asimismo edificó altares en la casa de Jehová, profanó el santuario. Venía a mi mente, y más que a mi mente, yo les alcancé a enviar algunos, un enlace donde una supuesta iglesia cristiana celebraba el día de Halloween, y en el altar el supuesto pastor se viste de princesa, el líder de alabanza de Drácula, y todo por el estilo, supuestamente, cuando Dios dice que tenemos que hacer diferencia entre lo santo y lo profano, que no podemos compartir ni hacer alianza con las tinieblas, que son cosas que los mismos satanistas, personas brujos, hechiceros, que han sido transformados y cambiados por el poder de Dios, ellos mismos dicen que Halloween, el Día de los Muertos, la adoración a todas aquellas cosas, son adoración al mismo Satanás. Y la Biblia dice que sus ángeles se disfrazan, se visten como ángel de luz. Quiero ir a una pausa y ya regresamos. No consultéis a los muertos, el cual Dios, el Dios del cielo, abomina todas estas prácticas. Continuamos en esta programación. Entonces, dice la palabra, hablando de Manasés, dice que edificó altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho el Señor, yo pondré mi nombre en Jerusalén. Y edificó altares para todo el ejército de los cielos, o sea, adoró a las estrellas, hizo imágenes, dice, para adorar al ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Escuche, no los hizo aparte, el cual también es malo, no, los metió al mismo templo. Qué caos tan terrible. Y aquí vemos algo similar, lo que están haciendo estas iglesias, estos líderes espirituales, en lugar de predicar un mensaje y hablar una palabra, porque es conforme a la palabra, no a lo que yo piense o crea, no, lo que la Biblia lo habla, lo establece, como lo estoy leyendo, y dice que provocaron a ir al Dios del cielo. Cuando este Manasés, dice la palabra, hace esto, dice, y pasó a su hijo por el fuego, o sea, a sus hijos los sacrificó allí a Molot. Era una estatua muy alta, es como sentada allí, de hierro, de bronce, y la colocaban por debajo
a calentar al rojo vivo hasta que estaba prácticamente en un color rojizo de lo mismo incandescente y caliente que estaba. Y en medio de ella, en medio de sus piernas, los dos brazos, había una especie de paila, una especie de una olla grande. Y allí botaban sus hijos vivos y los quemaban y se los ofrecían a Molot. Y por eso dice el Señor, y pasó a su hijo por fuego. Y se dio a observar los tiempos. Fue agorero. Instituyó él mismo, levantó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová, para provocarlo a ira. Y aquí vemos que cuántas personas están provocando a ira al Dios del cielo. Unos se burlan, otros se ríen, otros dicen eso no es nada. ¿Cuál es el extremismo? No es así. Dios no cambia. La gente cambia. Las culturas cambian de un momento a otro. Pero Dios no cambia. Y si Él de antemano lo habló, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amigo, hermano, comparta este enlace. Estamos hablando la palabra, lo que dice la palabra. Ahora, no solamente eso. También en Crónicas resalta Crónicas de los Reyes, en las cuales se escribían lo que los reyes hacían. Era como un diario, era como algo allí que ellos escribían y allí quedaba todo establecido. Y en Segunda de Crónicas, capítulo 33, verso número 6 dice, lo mismo edificó a sí mismo altares, el verso 5, a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Y lo reafirma, puso sus hijos por fuego. Ahora, dice, en el valle del hijo de Hinón, observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones, consultaba a adivinos y encantadores, pero dice, y se excedió a hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. Además de esto, puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo, en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. Allí mismo metió la imagen, la hizo fundir a Molot, una imagen acera, dioses paganos, que los cananeos también practicaban. La pregunta que yo le hago, en esto que usted me ha venido escuchando hasta ahora, ¿usted cree que Dios ahora está de acuerdo con la práctica de él y la celebración del día de Halloween? Que sigamos haciendo fiesta y celebración a los muertos, que sigamos invocando a través de mediums, adivinos, agoreros, parapsicólogos, chamanes, brujas, que sigamos invocando, como usted quizás lo está haciendo. Dios abomina eso, mi hermano. Dios no está de acuerdo con ello. Dios quiere que usted sea diferente y marque la diferencia, porque lo más lamentable es que las personas que desconocen lo hacen. Sí, lo más lamentable es que los que supuestamente cristianos, que conocen la palabra, que dicen tener a Dios en su corazón, que aman a Dios y adoran a Dios, practican esto. Y entonces al que no lo hace, se burlan, se ríen, legalistas, extremistas, que no dejemos de asustar a la gente. No, es que la palabra nos habla que no nos deleitemos en las obras infructuosas de las tinieblas, sino antes más bien reprenderlas, que aún ni se hablen de ellas como algo bueno. Entonces, el espiritismo era practicado también en Israel.
desde tiempos antiguos. En Egipto, si usted recuerda, cuando Faraón llama a los encantadores, los brujos, y hacen señales similares, hasta un punto que ya no pudieron hacer más nada. Así Dios mostraba que Él era el Dios del cielo. Pero en 1 de Samuel, dice la palabra del Señor, que hubo un rey llamado Saúl, en el cual Dios levantó y Dios escogió. Lo escogió él mismo, lo levantó, le dio de su gracia. Pero la palabra del Señor dice en 1 de Samuel, el capítulo número 28, dice el verso 3, ya Samuel había muerto, y todo Israel lo había lamentado y le habían sepultado en Ramá, allí en su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos, porque él sabía, era un rey que sabía, no era un rey cualquiera, era un rey que conocía a Dios, era un rey que conocía, y de las cosas establecidas era que no podía permitir en Israel encantadores ni adivinos, porque ya de antemano Dios le había dado esa orden a Moisés para que no desbocaran ni desviaran al pueblo de la búsqueda de Dios. Y Saúl los había arrojado de la tierra a los encantadores, y se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunén en ese momento de batalla, y Saúl tuvo miedo de los filisteos. Pero como estaba en desobediencia, porque así son las personas cuando están en desobediencia, lo quieren justificar todo, quieren decir que no es malo, quieren decir que tomar o fumar o practicar o disfrazarse o pecar o fornicar o adulterar o divorciarse y volverse a casar, que es normal, que por favor, Dios es un Dios de amor. Y lo creo, pero también es fuego consumidor. Y él dice que consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió, ni por sueños, dice que ni por Urim, ni por profeta. Cuando Dios dice cerrar los cielos, cuando Dios dice no, es no. Y no hubo respuesta. Se desesperó. Dice que entonces Saúl dijo a sus criados, búsqueme una mujer que tenga espíritu de adivinación. ¿Qué error tremendo? Un error lleva a otro, un abismo lleva a otro abismo. Un pecado lleva a otro pecado. Un descarrido lleva a otro. Usted que está confiado, que dice que está bien, y le ve errores a todo mundo y usted no se ve sus errores. Puesto los ojos en Jesús, Jesús, el autor y consumador de la fe. En Jesús, el que no peca, el que no pecó, el que fue santo, el que fue sin mancha, el que murió por ti, el que murió por mí, el que pagó un precio, el que es abogado en este momento, pero que será nuestro juez. Juez para aquellos que no se arrepientan. Esposo y amado para esa iglesia la cual viene a levantar. Búscame una mujer que tenga espíritu de adivinación para que yo vaya a ella, dice la palabra. Y dice, y por medio de ella pregunta, y sus criados le respondieron, aquí hay una mujer en Endor. Lo sabían. ¿Por qué? Si los criados sabían que eso era abominación, ¿por qué la habían dejado? Y se disfrazó Saúl. Tan alto que era, se disfrazó como rey. Dijo, me voy a disfrazar para que no se den cuenta que soy Saúl. Y engañó aparentemente a la divina. Y dice la palabra que cuando él llega allí, le dijo, yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación, no le por el espíritu de Dios, porque el espíritu de Dios no adivina. El espíritu de Dios revela. Y le dijo, por el espíritu de adivinación. Y me haga subir a quien yo te dijera. Y la mujer le dijo, he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, como ha cortado de la tierra a los evocadores, encantadores y adivinos. Él sabía. Y la bruja le está diciendo, Saúl, porque la bruja, la divina, no se daba cuenta que el que estaba frente, que estaba disfrazado allí era Saúl. Qué tremendo. Qué bueno cuando el profeta Eliseo, Dios le revelaba en la cámara más secreta lo que el rey de Asiria hacía.
Es que Dios revela. Tenemos que seguir orando. Que el Señor reprenda toda obra del diablo. Ya volvemos a una pausa. Nos vamos. Y recuerde, esto es Panorama Bíblico. En este tema, no consultéis a los muertos. Continuamos, saludamos a Sandra Ortega, a Cindy Pilón, a Cristian, a Diana y a todos los que también han ingresado. Seguimos. Miren lo que dice la palabra del Señor. Los espiritistas eran expulsados de Israel. Saúl lo sabía. Y la mujer entonces le dijo, ¿a quién te haré venir? Él respondió, hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en altavoz y habló aquella mujer a Saúl, diciendo, ¿por qué me has engañado? O sea, se dio cuenta la pitonisa, la divina, que era Saúl. Y el rey le dijo, no temas. ¿Qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. Nuestro Dios está en los cielos. Nuestro Dios está en los cielos. Y los que mueren en el Señor, los que mueren en Cristo, no están abajo. Están en un lugar que dijo el apóstol Pablo, que anteriormente era llamado el seno de Abraham, ahora están en el paraíso para ese momento especial. Y mire lo que dice la palabra. ¿Cuál es su forma?, le dijo. Ella respondió, un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel y humillado el rostro a tierra hizo una gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Usted sabe que la Biblia lo habla, que los muertos no pueden salir de sus lugares. Pero los evocadores, los adivinos, los espiritistas, los brujos, los chamanes, los santeros, los babalaos, aquellas personas que dicen que trabajan supuestamente con el bien, invocan espíritus, algunos dicen que trabajan con espíritus buenos, que son espíritus muy buenos, que ellos no trabajan con espíritus malos. La Biblia condena eso. Dice la palabra del Señor que Saúl le dice allí a supuestamente el espíritu de Samuel, estoy muy angustiado pues los filisteos pelean contra mí. Y Dios, escúcheme, él mismo dice, y Dios se ha apartado de mí. Si Dios se había apartado de él y no le había hablado ni por Urim, ni por Tumín, ni por profeta, ¿cómo Dios va a permitir que entonces si Samuel venga a hablarle? En ninguna manera. Amigo, de esto se aferran muchos espiritistas, muchos supuestamente diciendo que tienen una Biblia y trabajan con el bien y que trabajan con Dios y nombran a Dios, pero Dios no está en sus corazones. Y muchos de ellos, en ignorancia, creen y están convencidos que están trabajando con el bien. Otros son charlatanes de una u otra manera, pero otros si son practicantes, otros si son conscientes que trabajan con el diablo. Otros son engaños. De una u otra manera, Dios condena eso. Dice la palabra, y entonces Saúl dijo, y no me responde más, ni por profeta, ni por sueños, por esto te he llamado. ¿Y para qué me preguntas a mí?, dijo el supuesto espíritu de Samuel. Si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo, Jehová ha hecho como dijo por medio de mí. El espíritu del diablo sabía. Ellos sabían porque habían escuchado la palabra de parte de Dios cuando Samuel se lo dijo. Hoy Dios ha cortado tu reino. Cuando Saúl se trató de aferrar del manto que Samuel se iba a ir, dice, hoy el Señor te ha cortado del reino, te ha desechado, para que no seas más rey en Israel. Entonces, vemos más adelante cómo este pueblo de los filisteos, cómo los filisteos atacan y Saúl es vencido
Y dice la palabra del Señor que Saúl huye en un momento enfrentándose a estos filisteos, y al huir, viéndose ya que lo iban a atrapar, le dijo a su escudero: mátame, para que ningún incircunciso diga que me mató. Y el escudero no quiso. Y él mismo se abalanzó sobre su espada y después su escudero se mató, se suicidó. Y Dios no está de acuerdo aún con eso. Seguimos hablando. Los espiritistas eran expulsados de Israel. Ahora, la Biblia habla, en el capítulo que estamos precisamente hablando, ya culminando Isaías, en Isaías capítulo 8, el verso número 19, Isaías 8, 19, el verso 19 del capítulo 8, y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran, hablando, responde esto: ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Quiere decir que no había respuesta de Dios, que si Israel se aferrara a la ley, al testimonio, porque si no era de esta manera, no les había amanecido. Amigo, hermano, cristiano, usted que está allí quizás en una iglesia donde practican cosas, oye, por favor, lee la palabra, lee la Biblia. Pídale al Espíritu Santo que le dirija, que le revele su palabra. Lea la palabra. Por eso estamos llegando a ustedes con esta programación, mis hermanos. Y decirles que hoy a muchos en diferentes lugares, sea México, que estamos llegando, Alemania, Estados Unidos, España, Colombia, Ecuador, Bolivia, Chile, muchos países que quizás usted está practicando, le está llegando este enlace, este video. Dios no está de acuerdo con eso. Dios lo condena. Pero también la palabra del Señor dice que en un momento Dios se iba a levantar. Levantaré egipcios contra egipcios. Cada uno peleará contra su hermano y cada uno contra su prójimo. Ciudad contra ciudad. El juicio que venía, y reino contra reino. Y el espíritu de Egipto será desvanecido, practicante, y destruiré sus consejos, y preguntarán a sus imágenes y a sus hechiceros y a sus evocadores y a sus adivinos. Ellos van a preguntar, pero cuando pregunten, y entregaré Egipto en manos del Señor, que es duro, rey violento, se enseñoreará de ellos, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Viene juicio, vienen consecuencias. No consultemos los muertos. No es tu madre, no es tu padre, no es tu hermano, no es tu hijo, no es tu tío, no es tu abuela el que se manifiesta en esa sesión espiritual. Son demonios, son espíritus engañadores que tratan de imitar la voz, la forma en algunas ocasiones de quién fue tu familiar. Que el Señor reprenda la obra del diablo. Y Dios dice que la ira del Señor, que esto Dios lo castiga, que Dios no permite, porque son personas que adoran a los demonios, son personas que adoran demonios, y esto trae enfermedad, traen posesión demoníaca, traen disensión, traen enfermedad, son demonios que inspiran también falsos profetas, demonios, como dice capítulo 16 de Apocalipsis, que incitan a la guerra, demonios que alejan a las personas de Dios, como dice la palabra en 1 Timoteo capítulo 4, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos
algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo la conciencia cauterizada los engañarán. Entonces, mis hermanos, Dios prohíbe esto. Alabado sea el nombre del Señor. Y entonces termino con este texto, Jeremías 27:9. Y vosotros no prestéis oído a vuestros profetas, ni a vuestros adivinos, ni a vuestros soñadores, ni a vuestros agoreros, ni a vuestros encantadores, que os hablan diciendo, no serviréis a ellos. Por eso, mis hermanos, quiero hacer una oración. Que usted, amigo, que de pronto ha llegado a este enlace, usted que de pronto se ha acercado a través de estos medios y que de pronto está todavía cavilando, todavía no sabe, no entiende, se siente confundido, o usted es consciente de ello, viene juicio. A Dios no le agrada. Dios aún se molesta por eso. Dios no quiere que usted practique esto. Ya volvemos en unos segundos. Recuerde que esto es Panorama Bíblico. No consultéis a los muertos. Vamos a orar, saludamos a nuestra hermana Esther Méndez, a nuestro hermano Oscar Robles, a las personas que han venido conectándose después. Ya estamos culminando esta programación, pero lo puede ver en unos minutos, donde ya está ya allí el enlace, el link, el video ya quedará allí en nuestra biblioteca, allí en Facebook. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por la oportunidad que me permite de llegar a través de estos medios digitales con un mensaje contundente, con tu palabra de respaldo y lo más importante, con la gracia, la sabiduría y el don del Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque cada día tú nos revelas la verdad y nos permite que afirmemos nuestro corazón a la ley y al testimonio, porque si no es por esto, no les ha amanecido. Reprendo toda obra de las tinieblas, todo conjuro, toda invocación a los muertos, todo agorero, todo adivino, todo chamán, todo espiritista, todo brujo, todo hechicero. Reprendo toda obra de Satanás en el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de tu palabra y en tu nombre. Cúbrenos con el poder de tu sangre, derrama tu gracia, tu conocimiento, tu revelación y permite que cada día podamos avanzar conforme la guianza de tu Espíritu y tu palabra. Amén, Señor, y amén. Llegamos también al final de esta programación. En la noche, con la ayuda del Señor, estaremos en nuestro programa 10:30 de la noche y deseando que Dios obre en su vida, que Dios tome control de todo su ser y que pueda acercarse al Señor. Comparta el link, suscríbete a nuestro canal en YouTube, Contacto Misionero. Búscanos en Facebook, Pastor Joaquín Jerez. Esto es Panorama Bíblico, con ese tema de no consultéis a los muertos. Bendiciones. Se despide usted, Pastor Joaquín Jerez.